Profeta y Miqueas. Profeta. Lo primero, ¿qué es un profeta, verdad? Eso es lo primero que hay que saber. En ese tiempo, en el tiempo en el que estamos hablando del año 735 a 695 más o menos, es la época antes de Cristo en la que este profeta ministró de parte de Dios, pues había sacerdotes, había príncipes. ¿Se oye bien? Vale. Había sacerdotes, había príncipes y había profetas. Los príncipes eran pues los que dirigían al pueblo, los gobernantes, los jueces también, los que ejecutaban las leyes, los que venían a juicios a ellos. Los sacerdotes, lógicamente, en aquel tiempo, cuando estamos hablando de que había el ritual de los sacrificios, de las ofrendas, pues eran los que regulaban y oficiaban todos esos rituales, ¿no? Y también enseñaban. Y que eran los profetas. ¿Qué es un profeta? Yo me acuerdo cuando era bastante más joven, que estaba en una época así pentecostal, y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero el don de profecía, y se lo pedía vehementemente, yo quiero ser profeta. Y me iba a la iglesia de los hermanos gitanos. Y estaba en Inglaterra y me iba a una iglesia que era de hermanos de origen africano. Y así, buscando. Y nada, pues al final hasta que me cansé dije, bueno, pues será que el Señor tiene otra cosa para mí. Pero claro, yo entendía que ser profeta era cuando, yo qué sé, yo de repente empezaba, pues, el Señor me ha dicho que tú vas a casarte en menos de 6 meses. Y para ti el Señor me ha dicho que vas a encontrar un trabajo. Y el Señor me ha dicho que tú tienes que dejar, pues, la casa donde vives. Yo qué sé, ese tipo, un poco absurdo, ¿no? Una idea no sé, muy errónea, ¿no? Eso no es ser un profeta. Vamos a ver hoy con el profeta Miqueas qué era ser un profeta. Un profeta era un vocero de Dios. Y evidentemente, como era un vocero de Dios, es decir, era alguien que hablaba lo que Dios le había dado primero para el pueblo, pues es verdad que a veces la profecía tenía que ver con el futuro. Tenía que ver con el futuro, y sí es verdad que las profecías tenían muchas veces yo recuerdo que sí, una vez el Señor me dio una palabra profética estando en Villajoyosa, en Alicante, de un hermano que lo estaban pasando mal en su trabajo y que lo echaban, y entonces el Señor me dijo: mira, el Señor me ha dicho que la persona, el jefe tuyo, va a ser despedido y tú vas a ocupar su puesto. Y ocurrió. Eso es verdad que que a veces Dios hablaba de esa forma, pero eso no es ser un profeta. Eso puede ser una palabra profética puntual, ¿verdad? Y recuerdo otra vez que estaba con los hermanos gitanos y estábamos ahí llorando, y llegó el hermano gitano y decía que estaba buscando que el Señor le diera un lugar para vivir con su mujer y con sus hijos, que eran muchos, si mal no recuerdo. Y entonces yo, orando, dije: gracias, Señor, porque tú ya le has dado a mi hermano el lugar para que él viva. Pero yo lo dije como una forma de orar. Y cuando acabó, me dice: hermano, te doy las gracias porque lo tengo como palabra de Dios lo que has dicho, que el Señor ha llamado a la casa. Y yo me fui preocupadísimo, digo, que le he dicho a este hombre. Bueno, la verdad es que el Señor le dio una casa y encima no le cobraron nada. Ya me tranquilizó aquello, ¿no? Me tranquilizó. ¿Qué es ser un profeta? Lo primero, el profeta es alguien que es un siervo de Dios o una sierva de Dios. Es alguien que su vida está entregada completamente al Señor, y es tal esa unión que tiene con Dios que, como luego vamos a ver, lo que pide Dios de nosotros es que nos humillemos ante Él, que caminemos en humildad con Él. Que es alguien que no busca la gloria propia, no busca el beneficio propio, es alguien que busca la gloria de Dios y la del reino, ¿verdad?
Y eso lo pone por encima de cualquier prejuicio, y en eso tenemos que ser honestos siempre, de no estar mirando qué es lo que nuestros prejuicios nos dicen, sino qué es lo que nos dice el Señor. El profeta era un hombre que tenía que ser ferviente, fiel, y eso era mucho, ¿verdad? Menos mal que Dios por su gracia nos lo da. Bueno, y a veces era muy duro. Jeremías, cuando predijo 100 años más tarde la caída de Jerusalén, pues los profetas que había allí, que eran unos profetas que, en fin, que no estaban desde luego inspirados por Dios, y todos los sacerdotes, el pueblo en general, pues decía que ese hombre merecía la muerte, porque había dicho que Jerusalén iba a caer. Entonces los ancianos dijeron, para, recordad que Miqueas, el profeta del que vamos a hablar hoy, profetizó y el rey Ezequías lo escuchó y hubo un cambio. Bueno, Ezequías fue un rey tremendo que hizo reformas, un rey muy bueno, en el que influyó mucho el profeta Miqueas. Entonces dijeron, no, cuidado. Y no lo mataron, como queréis hacer vosotros. Y gracias a esa palabra, pues Jeremías no lo mataron. Pero hubo otro profeta que por sus profecías también dijeron que tenían que matarlo, huyó a Egipto. A Egipto mandaron a apresarle, y cuando volvió lo mataron. O sea, ser profeta no era fácil. Porque es muy facilito, ¿verdad? Cuando dices, ay, que el Señor dice que te vas a casar y que te va a ir muy bien y que no sé qué y no sé nada. Pero, amigo, cuando la profecía es otra cosa, como aquello de decir, es que Jerusalén va a caer, es que vais a ir al cautiverio. Es que había que tener mucho amor a Dios, iba a decir mucho valor, pero yo creo que el valor que aquí se necesita no es la valentía, sino es el que viene de Dios, Bueno, pues eso era ser un profeta, nada menos. Alguien que oraba, buscaba al Señor y el Señor lo usaba para guiar a su pueblo. Cuando alguien, como vuestros ancianos, se acercan aquí al púlpito y se dirigen al pueblo, a vosotros, de alguna manera también están ejerciendo esa labor profética de parte de Dios para dirigir la congregación. No hace falta que digan lo que va a pasar mañana. Bueno, dejamos ya lo que es ser un profeta. Es un profeta menor, no porque fuera de menos importancia, sino porque es más cortito, ¿verdad? Sus escritos, a veces cuando uno es cortito parece que le llaman menor. Yo recuerdo una vez en Alicante que me invitaron a predicar en una iglesia de Filadelfia, de gitanos, y prediqué y bueno, fue un mensaje que yo estaba convencido de que era un mensaje del Señor, pero lo hice cortito. Y cuando terminó el culto, los hermanos me dijeron, hermano, ha sido mucha bendición, pero muy cortito. O sea, no me llamaron predicador menor de milagro también. Bueno, pues es un profeta menor nada más por eso. Y el nombre, Miqueas. El nombre que cada uno tiene es muy importante, porque de pequeño te llamaron así. Y tu madre a lo mejor te llamaba de otra manera. A mí me llamaba Miguelón. Y tus compañeros de clase a lo mejor te llamaban de otra, o tenías un mote. Y el nombre muchas veces identifica a la persona. Tanto que a veces hay personas que hasta le cambian el nombre. En los pueblos es muy común los motes, ¿verdad? Enseguida te sacan un mote rápido. Yolanda, que cuando vivía en Aranjuez, un día llamó a una señora que llevaba una cesta de peras y ella era pequeña y dijo, mamá, es la perera. Pues la señora se quedó con la perera. y bueno, pero lo que es cierto, al margen de esa broma, es que muchas veces los nombres, los apodos, tienen que ver con el oficio. A uno le dicen, por ejemplo, en el pueblo de la familia de Yolanda, hay un señor que se llama Manolo, le llaman Manolo Panadero, lógicamente porque es familia de panaderos. Pero el nombre es verdad, cada uno, el nombre es mucho, porque
¿Cómo te llamaba tu madre? ¿Cómo te llamaba o te llama? ¿Cómo te llamaba tus amigos? ¿Cómo te llamaban en el colegio? Y llega un momento en que el nombre se funde con lo que eres. Miqueas, ¿sabes lo que significa? ¿Quién como Dios? Y para nosotros, cuando nos llaman, a uno le llaman Julián, al otro le llaman, como te llames, Elisa, pues no te pones a pensar en lo que significa, pero es que Miqueas significa quién como Dios. Y los hebreos sabían muy bien el significado de ese nombre. Y cuando le llamaban Miqueas, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Miqueas vivió en un tiempo muy duro, muy difícil, donde había mucha corrupción, terrible corrupción. Veremos más adelante que los profetas solamente profetizaban por dinero. Si tú le dabas dinero, pues te hacían una profecía fantástica. Si no le dabas dinero, te puedes preparar. Los sacerdotes hacían lo mismo, enseñaban por un salario. Qué lástima, ¿verdad? Siervos de Dios, sacerdotes, enseñando, oficiando por dinero. Y los jueces oprimían de mala manera al pueblo, les quitaban las casas a las familias, dejaban en la calle a las mujeres, niños en la calle, con una opresión terrible. Era tanta la corrupción que había ahí, que cuando pasaba Miqueas y alguien decía ¿quién como Dios?, a lo mejor alguien decía, pues es verdad, es que habrá alguien que sea como Dios en este mundo tan corrupto. Hubo un filósofo que es del siglo IV antes de Cristo, griego, de la escuela de los cínicos, que se llamaba Diógenes. Diógenes era un filósofo que pensó que la virtud la conseguiría pues despojándose de todos sus bienes y viviendo casi como un desposeído de todo, y dicen que hasta dormía en una tinaja. Pues este hombre iba con un farol por el día y le decían, ¿dónde vas, Diógenes? Voy buscando un hombre honesto, ¿verdad? Que pues cuando alguien decía, Miqueas, ¿quién como Dios? En un mundo tan corrompido como vivió él, ¿quién como Dios? Bien, ya sabemos quién era Miqueas. Por cierto, mi nombre Miguel procede de Miqueas, también significa quién como Dios, igual que Mijail, igual que Michael, todo ese nombre significa exactamente del hebreo quién como Dios. Bien, pues vamos a abrir la Biblia y vamos al libro de Miqueas. Como os he dicho, os he comentado, había tanta corrupción que Miqueas, pues os podéis imaginar el mensaje de Miqueas. Como ya habéis visto el libro como el profeta Oseas o Amós, pues contienen mucha denuncia, ¿verdad?, de todos los pecados que hemos estado hablando, denuncia del pecado. O sea, estos libros tienen una estructura muy parecida porque contienen denuncia del pecado, castigo por el pecado, consecuencia del pecado, y luego promesa de restauración de parte de Dios. Esto se repite en todos estos libros. Y el libro de Miqueas no es una excepción, hace lo mismo, y además no tiene mucho orden. A veces de repente lo deja y vuelve a entrar otra vez en lo mismo. Hay versículos a veces que no sabes por dónde cogerlos. También otra cosa importante del profeta Miqueas es decir que Miqueas, cuando profetizó, Cristo aún no había venido, ¿verdad que no? La Iglesia no se había instituido de parte del Señor Jesús. No había caído Samaria tampoco, ni había caído Jerusalén. Bueno, Samaria cayó cuando él estaba en su oficio profético, pero él profetizó antes de que ocurriera. Pero sobre todo quiero que os fijéis en eso, en que un profeta recibe una palabra de Dios y le habla de Jesús al que nosotros conocemos, le habla de cosas que él no sabía, no tenía ni idea de por dónde agarrar aquello. Y un profeta no era un autómata, no era alguien en el que de repente Dios lo poseía y solamente hablaba como si fuera un altavoz de Dios. No, Dios respeta nuestra propia integridad, identidad,
y libertad. Y es en ese espíritu unido de Miqueas con el Espíritu de Dios en el que se produce la profecía, pero Miqueas no podía hablar de Jesús como nosotros podemos hablar hoy. Y entonces lo transmite de una forma que hay que entenderlo. ¿Vale? Pero dice cosas, por ejemplo, si leemos en Mateo 2, y le voy a pedir por favor a Flor, que tiene una voz muy bonita, que lo lea en voz alta hasta del 1 al 6. Muy bien, muchas gracias. Pues si ahora nos vamos a Miqueas y leemos en Miqueas 5:2, vemos que dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ¿a quién estaba citando los escribas del tiempo? A Miqueas. Miqueas era un profeta muy considerado, su palabra la tenían muy clara, que era profética. Pero sin embargo, Miqueas aquí dijo una cosa que era muy clara, que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero hubo otras cosas que él no acababa de entender. Como por ejemplo, más adelante habla de que el juez iba a ser herido en la mejilla. Nosotros sabemos de la muerte de Cristo. Y nada menos que dice que lo iba a herir su propio pueblo. Pero él no sabía nada de Jesús ni de qué iba a pasar. A ver cómo un profeta escribe esas cosas. Pero luego más adelante habla de que ese juez iba a liderar a su pueblo y los iba a pastorear y a reunir, iban a tener toda la bendición porque iba a ser el líder, la puerta, el pastor del redil. Bien. Miqueas era natural de un pueblecito muy pequeño que se llamaba Moreset, que está a 32 kilómetros al sur-oeste de Jerusalén, es decir, hacia el mar Mediterráneo, muy cerca del límite con el territorio filisteo. Era campesino. Otros profetas hablan de quién era hijo, pero sin embargo, de Miqueas dicen de qué pueblo era. ¿Por qué? Pues porque era un campesino que bueno, pues para situarlo, no conocía nueve de sus padres, pues no tenían la importancia de otros, pues lo situaron así. Y él estuvo predicando en Judea, y evidentemente también estuvo en Judá, y evidentemente estuvo en Jerusalén, porque para que el rey lo oyera, pues tuvo que ser así. Profetizó en tiempos de tres reyes de Judá, que fueron Jotam, Acaz y Ezequías, entre los años aproximadamente 735 a 695 a.C., y fue contemporáneo de un profeta muy conocido, que fue Isaías, ¿verdad? El profeta que más nos habla, tiene más profecías mesiánicas, y de Oseas en Samaria, o sea, Isaías en Jerusalén y Oseas en Samaria. A diferencia de Isaías era un profeta que dicen, no está del todo demostrado, pero parece ser que sí,
que era de parentesco real y todo, tenía un linaje, digamos, mientras que Oseas pues era un campesino. Miqueas era un campesino. Anteriormente habéis visto otros profetas, como el profeta Amós, que era un pastor, ¿verdad? Pues este era campesino. Y si queréis leer un libro desde el punto de vista literario y gozaros de su poesía, de sus recursos estilísticos, literarios, pues hay que leer a Isaías. Pero sin embargo Miqueas hace un pinito, ya lo veremos más adelante, de utilizar juegos de palabras con los nombres de ciudades que iban a ser tomadas y saqueadas por los asirios. Si queréis lo podemos comentar ahora, ya que lo estoy diciendo. Por ejemplo, cuando se iba a tomar Jerusalén por Salmanasar V y luego más tarde Sargón II, no se llegó a tomar porque Dios hizo un milagro, porque Ezequías el rey oró y luego llamó a Isaías, cosa que, si un rey llama a Isaías, pues fijaos la influencia que tenía Isaías, era un consejero. Isaías también a otro rey que fue Acaz, que fue muy malo, le dijo: no te alíes con los asirios. No le hizo ni caso y se alió con los asirios. Pero en cambio Miqueas era un hombre del pueblo. Pues bien, cuando Miqueas está profetizando que es el asedio que va a haber contra Jerusalén, pues todas las ciudades, los pueblos de su alrededor, entre los cuales estaba el pueblo de su nacimiento, Moreset, pues iban a ser tomados y saqueados. Y el juego de palabras, por tener un detalle literario, ¿verdad?, es el siguiente. Dice así, está en el 2, en el capítulo 2 de Miqueas. No, perdón, en el 1. Dice, por eso empiezo leyendo en el 9, en el 1:9. Dice, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta las puertas de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gat, ni lloréis mucho. No lo digas en Gat, ni lloréis mucho. Gat significa llorar. Y hace un juego de palabras. No lo digáis en Gat, Gat significa llorar. Luego dice, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Bet Leafra significa polvo. Revuélcate en el polvo de la ciudad del polvo. Pásate, oh morador de Safir, desnudo y con vergüenza. Y Safir significa belleza. Es decir, en vez de belleza, pues iba a ser despojados de las ropas y con vergüenza iban a salir todos de allí. Y así sucesivamente va haciendo juegos de palabras. Esto es un poco comentario, es el único, o quizá el más digno de mención de los recursos poéticos que utiliza este profeta. Pues bien, vamos ya al texto. El texto se divide en 3 anuncios. Y voy a ir rápido para no aburriros, porque lo que se trata es más bien de que cojamos un poco una base para luego leerlo y estudiarlo tranquilamente en casa. Cada uno de esos mensajes empieza por oíd. Y empieza con el primero en el versículo 2 del capítulo 1, que dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y empieza a hablar como de una imagen, como que Dios, que estuviera en lo alto del cielo, bajara a la tierra para hacer justicia. Dice el 3, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto causa
por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria, que es la capital. Y dice, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén, es decir, pone a las capitales de cada uno de los reinos, del norte y del sur, como el máximo exponente de la corrupción que había del pecado, ¿verdad? Pues este capítulo 1 y 2 nos hablan de los pecados, que era iniquidad, codicia, buscaban profetas que les profetizaran, aunque profetas falsos, que cosas buenas, oprimían al pueblo, maltrataban a las mujeres y a los niños, y el castigo, pues la humillación y el saqueo que iban a sufrir. Pero luego tenemos en el 2, del 12 al 13, la promesa de restauración del remanente. Y Dios se presenta como pastor que reúne un rebaño y que pasará por la puerta. Y fijaos bien que Jesús habla de que yo soy la puerta de las ovejas, y Jesús habla también de que es el buen pastor. Entonces, Miqueas está hablando del Salvador, y luego Cristo va a hablar de todo esto él mismo, ¿no? El segundo mensaje empieza en el capítulo 3 y dice... Un momento que voy a poner en funcionamiento... Bueno, quizá desde lo del pastor, leer en el 2.12 que dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Como veis, utiliza muchas simbologías del campo. Harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastor, dijo luego Jesús, ¿verdad? Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. El segundo mensaje, como decía, este primer mensaje hemos dicho, oíd pueblos todos. Y en realidad se está refiriendo al pueblo de Israel del norte y del sur. Pero es interesante que nos habla de la soberanía de Dios. Dios reina por encima de todo, sobre reinos, sobre asirios, sobre el pueblo de Israel, sobre los filisteos, sobre los sirios, reina sobre Egipto, reina sobre todo. Nada se le escapa. Esto es importante en este pasaje, esa introducción que hace habla de la soberanía de Dios sobre, por eso dice, oíd pueblos todos. En el capítulo 3 dice, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Ahora empieza a meterse con ellos, con los líderes. Y fijaos en el versículo 9 lo que dice. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. ¿Me podría traer alguien agua que no esté fría, por favor? Gracias. Y dice, y sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes, o sea, por sobornos, y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Estos tres, fíjate, los tres, hemos dicho. ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Eso es lo que se dicen ellos, como diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, como Dios va a hacernos nada. Y luego hace una profecía en el versículo 12 que dice, por tanto, a causa de vosotros, a causa de los líderes, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser como montes en ruinas y los montes de la casa como cumbres de bosque. Y aquí vuelve otra vez después de hablar de toda la corrupción que había, habla después de la consecuencia, que Sión será arada y Jerusalén montones de ruina. Muchas gracias. Anteriormente habíamos visto el anuncio de la destrucción de la caída de Samaria, que eso está en el 1.6.7,
que quizás sería interesante verlo porque no hemos comentado. El 1.6.7 dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? A ver, un momentito. Que estoy en el 2, perdón. Esto de los... El 1.6.7 dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viñas y derramaré sus piedras. Es decir, habla de que iba a caer. Pues ahora habla de Jerusalén, ¿verdad? Y dice que Sión será arada como campo y Jerusalén montones de ruinas. Luego habla de la gloria futura de Israel. Y habla de que será en los postreros días. Esto es apocalíptico, ¿verdad? Luego habla de la cautividad de Babilonia en 4:10. Que dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Pero sin embargo luego dice: allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Es decir, que Miqueas no es un profeta que viene condenando al pueblo. Es un profeta que ofrece la misericordia de Dios. Yo recuerdo que estando en Inglaterra había un pastor que le entrevistaron en televisión y el reportero que le entrevistaba, pues de cristiano tenía muy poco, y se metía con él en la entrevista y le decía: porque sí, porque los cristianos todos no hagas. Y él le decía: no, eso no es verdad. Entonces el reportero insistía: ¿cómo que no es verdad? ¿No dice en los mandamientos: no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, no matarás? Dice: no lo dice. Claro, todo el mundo se quedó helado cuando dijo que no lo dice. Y dice: lo que dice es: mira, no hurtes, no digas falso testimonio, no desees la mujer de tu prójimo, no mates. Hay diferencia, dice, lo dice porque los ama y lo dice con amor y lo dice para bendecirlos y sacarlos de la ruina, pero no para machacarlos. Y este es el mismo mensaje. El mensaje es salir de la corrupción y Dios restaurará a su pueblo. Entonces, este segundo anuncio va dirigido a los príncipes, a los sacerdotes, a los príncipes y a los falsos profetas. En el capítulo 5 habla del juez herido, habla de Belén, lo que hemos leído ya, ¿verdad?, de dónde iban a hacer, y habla de que sería herido en la mejilla. En el versículo 1 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, ¿verdad? Entonces, luego habla de dónde nacería, en Belén, y en este texto hay una referencia a una tribulación que pasaría al pueblo de Israel, que yo entiendo, y no soy digamos que he leído comentarios que hablan de esto, y habla de la segunda venida de Cristo. O sea, se entiende que hay un mensaje referido a la tribulación y a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, como veis, este libro no es fácil de leerlo, o sea, hay que leerlo en tres momentos, ¿verdad? El momento en el que está viviendo con la invasión de los asirios, hay que leerlo en el momento nuestro, la palabra que Dios tiene para nosotros, y hay que leerlo en los últimos días, lo que va a ocurrir. Y ya entramos en el tercer mensaje, que empieza en el capítulo 6 y dice: oíd ahora, pueblo escogido. Y les hace recordar sus misericordias. Esto es muy bonito. Fíjate en el 6, 3, 5. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? Bueno, hace como
aquí es también literario, ¿verdad? Miqueas hace como de parte de Dios, pero como Dios cuenta con él, pues cuenta con su capacidad también poética, y hace como una imagen en la cual hay como un juicio, donde hay espectadores del juicio, y los montes y los cimientos de la tierra son como si dijéramos los testigos de aquel juicio que Dios tiene con su pueblo, ¿vale? Entonces le dice, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Bueno, empieza y dice, respóndeme contra mí, estoy en el versículo 4, porque te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, pueblo mío. Acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sistín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Dios, del Señor. Le hace recordar que cuando lo sacó de esclavitud, lo condujo por el desierto con Moisés, pero no se queda ahí. Cuando Moisés murió, Josué se hizo cargo, ¿verdad? Y entonces, cuando los israelitas iban avanzando, pues Balac, rey de Moab, pues llamó a un profeta que se llamaba Balaam y le dije, mira, ponte aquí y profetízame en contra de todos esos que vienen, que he oído de ellos, que madre mía, la que están liando, que nos van a hacer mucho daño. Y profetiza mal contra ellos. Entonces, el Espíritu de Dios le tomó a Balaam y le dijo que no, que los bendijera. Y no hubo manera de que eso cambiara. Cuando habla de dos localidades, de Sitín y Gilgal, cuando los israelitas, capitaneados por Josué, van a cruzar el Mar Rojo, llegan a Sitín. Y entonces cruzan y al otro lado llegan a Gilgal. Pero cruzan en seco, ¿verdad? Porque Dios hace un milagro y las aguas se detienen en la parte de arriba y las aguas que van hacia el mar, pues llega un momento en que desaparecen y cruzan en seco. Cuando van cruzando, el Señor le dice a Josué, mira, dile a uno de cada una de las tribus de Israel que coja una piedra, pero no una chinita, porque dice que se la ponen en el hombro, con lo cual tenía que ser una buena piedra. Y yo creo que la elegirían una bonita, de esas piedras, como hay cantos rodados de estos que tienen una belleza, ¿verdad? Que hay gente que escribe y que pinta cosas, una grande. Cuando llegaron al otro lado, hicieron un altar con aquellas piedras, el río, volvieron las aguas otra vez a juntarse, y le dijo el Señor que recordaran que cuando alguien les preguntara, cuando pasara el tiempo y alguien preguntara, ¿y eso qué significa? Eso que está ahí, esas piedras, ese altar. Pues mira, eso significa que Dios nos liberó. El Señor nos hizo pasar sobre este río en seco. Y el Señor nos está diciendo hoy en día, cuando muchas veces, y ya digo que yo soy el primero que me aplico el mensaje cuando lo busco al Señor, es: recuerda cuántas bendiciones, de dónde te saqué. Recuerda cómo te libré de la esclavitud del pecado. Recuerda cómo te hice pasar por aquellos momentos tan difíciles que se abrieron las aguas. Recuerda que los que iban contra ti, como este Balac, ¿verdad?, pues no pudieron nada. Es que se te ha olvidado ya todo eso. Y es bueno que nosotros como cristianos hagamos un recuerdo siempre, que tengamos ese altar de piedras que nos recuerde lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. En segundo lugar, ellos hacían sacrificios, hacían muchos rituales y tal, es decir, tenían una religión formal pero luego en el fondo de sus corazones era todo una mentira. Y entonces, es otro pasaje muy bonito que está en el versículo 8, estamos en el capítulo 6. Bueno, empiezo con el 6:6.
¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y ahora qué precioso. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bueno, qué precioso. Esto hay que subrayarlo porque es un pasaje tremendo. Eso es lo que pide el Señor. Él no está diciendo que dejen de hacer los rituales, no. Tampoco nos dice a nosotros que dejemos de venir al culto, no nos dice eso. Pero sí nos dice que no convirtamos los rituales, que también los tenemos hoy, en una religión vacía, sino que realmente lo importante es lo que está diciendo aquí. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, vuelve otra vez una nueva denuncia, porque habla de los ricos, que rapiña de los ricos, mentira y la desolación como consecuencia. Vuelve a hablar de la triste condición en el 7 ya, estamos ya en el 7, estamos acabando. Tiene 7 capítulos, Miqueas. La triste condición de Sion, la corrupción moral. No se nos olvida en el Nuevo Testamento porque no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Crímenes, o sea, injusticia de los jueces, enemigos del hombre. Y aquí hay un versículo que está en el 7:6, que yo creo que Jesús, no lo creo yo solo, lo he leído también en comentarios. Dice, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Verdad? Y esto en Mateo 10, cuando en el Evangelio se nos habla en un titular que dice Jesús causa de división, en el 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo creo que Jesús conocía el texto de Miqueas, el mismo Jesús que le había inspirado a Miqueas a escribirlo, y lo utiliza. Y qué bonito, después de hablar de tanta corrupción, este profeta, que recordando lo que yo creía que era un profeta, dice algo que es realmente lo que es un profeta, o lo que tiene que tener el espíritu de un profeta, mejor dicho. Versículo 7, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué precioso. Y luego, del 14 al 20, pues ya va hablando de que el Señor traerá luz y libertad, vuelve a hablar del regreso de los esparcidos, dice que será como su pastor y que les perdonará y les dará la victoria, y termina con un texto precioso, que es no hablar tanto de quizá de obras, sino de la persona de Dios y de su carácter, del cual emanan todas sus obras. Y ahí leemos en el 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Os acordáis que está lleno de condenas? Y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar nuestros pecados. Y como decía Loyola, el pastor, y puso un cartel prohibido pescar, ¿verdad? Que termino ya con una reflexión, y es que todo lo que les ocurrió a los israelitas estaba escrito.
Porque cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, podemos leer consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Podemos leer que Dios les dio unas leyes, les dijo que si anduvieran en ellos, pues Dios los iba a bendecir, pero si no, iba a haber consecuencias. ¿Verdad? Un pacto. Pero Jesús, estamos en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Y este último texto que nos habla de la misericordia de Dios y de que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar nuestros pecados, ese es el pacto. El pacto que Dios hizo fue muy caro, porque le costó la sangre de su Hijo. Cristo murió en la cruz y el pacto es que a todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y si en esta mañana tú todavía no has dicho al Señor, yo quiero también poner mi firma en ese pacto, un pacto que ya está todo hecho, que lo hizo Cristo, pero Dios nos ha hecho libres y nos deja decir que si queremos realmente, pues en esta mañana yo te invito a que le digas al Señor: Señor, quiero servirte siempre. Te pido perdón por mis pecados y recibo ese perdón, recibo la salvación en esta hora, porque Cristo lo ha hecho posible, y te pido que tú, Señor, me guíes para que yo pueda seguir obrando justicia, amando misericordia y conduciéndome en humildad siempre delante de ti.